están? Bienvenidos una vez más a Yato Time, a nuestro episodio número 19. 18.1 18.1. Paréntesis, punto 3. You cannot redo. Hoy me acompañan como cada semana Diego y Jabo. ¿Cómo están, amigos? Muchachos, muy bien, muy contentos, listos para darle a Evangelion de Perfecto. fondo. Sí, listos. Hola a todos. Estoy muy emocionado. Como Se me va a hacer mi sueño de psicoanalizar a alguien. aunque es una persona real. Sí, Aunque no sí, tengamos ya. cédula profesional ni licencia. Sí, estamos listos para recetar antidepresivos a diestra y siniestra. Antes de comenzar este episodio sí me gustaría hacer énfasis en esa parte. Digo, no somos psicoanalistas. Ni siquiera somos expertos en la materia que vamos a hablar ahorita. Lo único que entendemos del psicoanálisis es el pansexualismo detrás de ello y Y está porque nos lo explicó Rich. Entonces, pues sí, digo, tal vez nos equivocaremos, pero estaría bueno que nos ayudaran en sus comentarios. Así que lo que escuchen tal vez sea una cosa fumada que nos estemos inventando. Pero sí sin hemos fundamentos. sin fundamentos. Hemos investigado algunas cosas, pero si nos equivocamos, ayúdenos, no sean así. yo creo que sí tendría la autoridad para decir que hablo por toda la escuela psicoanalista de Jungiana. Yo una vez tuve un sueño con... Con Shinji Ikari. Y me dijo, todos mis pedos son culpa de mi mamá. Sí, bueno, no seremos expertos obviamente en psicoanálisis ni en terapia de transferencia, pero hemos leído... En la Edipo prepa leímos Rey. Edipo. Sí, vimos Shinji y sus aventuras en los Evas y por supuesto nosotros tenemos nuestros propios traumas, entonces estamos Nos suficientemente identificamos. calificados, no para darles el santo grial del psicoanálisis, pero para discutir con un poco de entereza estos temas. Así es, digamos que tenemos la misma capacidad de psicoanálisis que un psicólogo de la Edad Media. Entonces, con eso en cuenta, podemos comenzar este Cuando podcast. sus recetas eran, te voy a poner unas así salamandras aquí para que te saquen los espíritus No, malignos. los psicólogos en la Edad Media eran la Inquisición, entonces era como, Ah. ¿cómo te has sentido? Pues medio mal, quémenlo en este momento. Deberías sentirte Al bien potro, porque Cristo te llévenlo al ama. potro. Ajá, tuve un sueño extraño con mi mamá, hereje, asesínenlo. Jesucristo, ¿no? horrible. Mi papá me pega, cobarde, asesínenlo. Pero bueno, hoy, el día de hoy, vamos a hablar de Death and Rebirth de Evangelion, que es la primera película lanzada después de la serie. Y que en Netflix está como Dead al cuadrado. ¿Sí, no? ¿Le cambiaron el Sí. nombre? Bueno, sí. Pero bueno, un poco como para que entendamos este concepto y de qué va esto, no vamos a hablar en sí sí vamos a hablar un poco más de la serie y nos vamos a centrar un poco en los personajes que rodean a esta serie. El capítulo pasado hablamos mucho de dónde se sitúa Evangelion en este mundo post-apocalíptico. Entonces hoy vamos a centrarnos un poco más en la parte de los personajes y la historia de la serie per se. Entonces, ¿quién tiene un buen resumen que nos pueda leer acerca de qué trata Evangelion? Bueno, pues, a ver, vamos a comentar un poco las notas sobre lo que ya hemos platicado. Perfecto. Naturalmente, si escucharon el capítulo 18, tenemos el contexto, pero bueno, ahora entraremos en... Una de las múltiples versiones del capítulo 18. 18.0. En específico en la que nada más hablo yo solo como por una hora y Una media. disculpa, se arregló. Pueden volverlo a escuchar en Apple Podcast o en Spotify. El monólogo de Javi sirvió como introducción perfecta a lo que será la instrumentalización humana. Me dijo, quiero sonar como Shinji. Esa fue mi tesis, como el dude de la UNAM que presentó su tesis de los caballeros del zodiaco y la mitología griega. Yo dije, voy a hacer graduarme de un solo de psicoanalista con Evangelion. Excelente. Esa tesis la podemos consultar en www.ulsa.edu. Ya no me acuerdo de mi clave .jpg. de mi clave de estudiante, pero Bueno, pues vayamos a los grandes rasgos. Evangelion trata sobre Shinji Ikari, pero también trata sobre la gente que lo rodea. Estamos en el futuro, donde un cataclismo llamado Segundo Impacto ha llevado a la humanidad al borde de la extinción. Y ahora el hombre enfrenta a unas misteriosas criaturas llamadas ángeles, y la única forma de vencerlos es pilotando los Evas. Pero hay un problema, no basta cualquier piloto, debe ser un niño adolescente, en concreto, alguien como Shinji. Evangelion, bueno, por supuesto, pertenece al género mecha, ¿no? Sí. Como gran
como gran estandarte de la serie, antes de que alguien la vea, pues obviamente eso es lo primero que le llama la atención. Pero no solo es una muestra más de, pues, de este amplio, pues no sé, cosmos, universo, ¿no? Más bien es una cosa que se cuece aparte, un game changer. Hay variaciones que normalmente en los clásicos mecha, que son los que consisten en robots peleando contra seres de otro mundo, y esto siempre fue el centro de la experiencia. Entregas como Gundam o Space Runaway Ideon, las cuales son las principales influencias de Evangelion, pues son de las que esperarías que fueran un poco más con tramas bobas o lentas, ¿no? O con personajes o malos que son unidimensionales, ¿no? Sí, sí, sí. Donde lo que platicamos la vez pasada, el guión está a servicio de la acción en todo momento. Y aquí viene pues el cambio verdadero, donde la acción más bien está a servicio del guión, que es lo que realmente nos importa, ¿no? Sí, creo que se puede ver, por ejemplo, con series que sí tenían personajes un poco profundos como Gundam, en las que sus traumas venían de las peleas que tenían, ¿no? Amuro Rey estaba traumado porque pues, era también un niño y tenía que asesinar gente, pero no se le daba como tal vez una profundidad más allá de eso, ¿no? No sabíamos que tenía problemas con su papá o, bueno, sí tenía problemas con su papá también, pero pues sí, no, claro. no estaba tan cabrón. Y como que Evangelion intentó ir un poquito más hacia adentro, ¿no? No tanto como la guerra y sus horrores que trauman a los niños, sino que nos dio una ventana más hacia la mente de estas personas que se suben a los robots gigantes y se la jalan con... Sí, en estas series que ya empezaron, o sea, las mencionamos, Gundam, por supuesto, como uno de los grandes influencias de Evangelion, porque sí es donde ya muestran un poquito más de los horrores de la guerra, donde el villano está quizá a la altura de los protagonistas, ¿no? Porque pues cada uno está peleando por su bando. Entonces empiezan a mostrar un poco más de dimensiones en este tipo de personajes. Pero eso fue algo que tomó Evangelion para pues llevarlo al otro punto. Y se nota mucho, digo, ya hablaremos de esto un poco más adelante, pero aquí más que nada uno al pensar que los malos son los ángeles o es Adán tratando de llegar a la semilla de Lilith, creo que más que nada podríamos decir que el malo de esta serie hasta muchas veces es los mismos personajes son sus mismas partes malas, ¿no? Sus mismas contrapartes, sus mismos miedos, sus mismos temores, son aquello que los impulsa tal vez a no querer subirse a Eva y salvar a la humanidad, ¿no? Sí, te muestran un lado más abstracto del personaje, que es una de las cosas que lo hace más interesante. Como dices, Richie, se piensa por un punto que los malos son los ángeles porque vienen a destruir, pero pues al final de cuentas son seres que no están llevados por la lógica, ¿no? Es como un instinto, claro, lo que hace que trabajen de esa forma. Y los mismos humanos que cometen tantos errores que puedes cuestionar todas sus decisiones desde el minuto 1 de la serie hasta el capítulo 26, minuto 22. Todo momento te estás cuestionando, pero eso es justo lo importante de la serie, que te habla de una abstracción del bien y el mal, ¿no? O sea, ¿qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Y eso lo atacan desde la experiencia humana de la libertad. Y por eso es una serie pues tan interesante y con personajes que pues ya se vienen, ¿no? Sus diversos psicoanálisis, pero eso es lo más interesante de Evangelion. Obviamente redondeado por una estética increíble, una dirección impecable, impecable sí. Y un soundtrack pues perfecto, ¿no? Iniciemos esta conversación, este podcast con esa primera toma donde a esta desertación. Con esta primer toma que vemos de nuestro personaje principal, que es Shinji, que está en una estación de tren hablando consigo mismo, pensando cómo va a saludar a su papá. Nuestro personaje principal, como ya lo mencioné, es Shinji Ikari, el cual no tiene ni la menor idea el cual ha dejado de ver a su papá desde hace mucho tiempo y un día lo invita a que regrese a casa, digamos, a Tokio 3, pero no tiene idea de que su invitación no es para que lo abrace y le diga que lo quiere, sino que es para que salve a la humanidad. Sí, yo creo que Shinji iba con la idea de que iba a resolver muchos problemas con su papá, pero no salvar a todo el planeta, ¿no? Él quería como tal vez incluso decirle de frente que pues, es un pedazo de porquería, pero no a pelear contra robots gigantes, ¿no? Como que nunca supo que su papá se dedicaba a esto de
llevar de la mano a la humanidad hacia lugares, Y algo muy raro de todo eso es ¿dónde diablos vivía Shinji en todo, mientras pasaba todo eso? ¿Alguien sabe? Mencionan Sí. que un tío o un familiar así como... Sí lo dicen, cuando tiene 3 años que muere su mamá, mamá. lo mandan 11 años con, según yo, o sea, no sé si es un tío, pero le llaman profesor tal, ¿no? Es que no sé si en el manga sí dicen así, con un tío o algún familiar o algo así. Sí, Ajá. puede ser. Pero sí, 11 años estuvo ahí hasta que lo llamaron casualmente el día en que Sí. atacaron Los Ángeles. El tercer ángel, Sachel, creo que sí. Ese que parece pingüino, ¿no? Ajá. Sí, pues bueno, definitivamente Shinji es o sea, el personaje principal porque, o sea, todo ronda a través de su experiencia individual, ¿no? O sea, tanto de lo que él está pensando como cómo empieza a vivir a través de los lazos de la gente que va conociendo. Y pues bueno, lo que decía, ¿no? Shinji pues es un personaje atípico totalmente, ¿no? Claro. Otra vez llevándolo como a la comparación con Gundam, por ejemplo, ¿no? Shinji, bueno, es un personaje que para convertirse en el héroe, pues naturalmente tiene que ejercer muchísima presión a sí mismo. Cambio en series anteriores, pues te presentan, ¿no? Como el viaje del héroe muy, muy simple, muy sencillo. Llega el personaje principal, se encuentra con su mecha o su robot y hacen una química increíble, que digo, esto también sucede por razones que después nos explican, que no es como no es el talento natural de Shinji ni que sea mejor que los demás, sino que Shinji era el único que podía porque, ¿no? Así se creó esa unidad, ¿no? Entonces uno piensa cuando ve series de este estilo de mecha o incluso pues, de El viaje del héroe común que pues te van a presentar al niño que va, que llega con sus dudas, pero que el poder ¿no? De la necesidad de ayudar a los demás lo va a hacer mejor, pero no, pues Shinji no puede estar más lejos de ser un héroe, él no quiere ser un héroe y se siente empequeñecido por la idea de que realmente no puede ser un héroe. También ¿no? siento que se siente como mal, ¿no? O sea, como que él no, mucha gente tal vez pensaría, yo saltaría a la primera a ser un héroe, ¿no? Pero pues él nada más lo que quería era que su papá lo, lo, lo cuidara, ¿no? O sea, a mí no me importa ser un héroe, yo quería nada más venir aquí pues, a tal vez arreglar las cosas con mi papá, ¿no? Sí, o A sea, mí- él ni siquiera se lo imagina y aquí es donde entra en juego otra de las partes más importantes de Evangelion, que es la herramienta de la manipulación. O sea, Shinji es una persona que, digo, naturalmente nos molesta y nos enerva por ratos, ¿no? Su forma de ser y que es tan inestable, pero al final de cuentas creo que ese es el reflejo de cada uno de nosotros. Sí, yo siempre he Claro. pensado Ajá. que cuando algo nos molesta de otra persona es porque nos vemos Sí. como Sí, reflejados en Reflejados ahí, él. claro. Por supuesto, y al final de cuentas, pues aquí el primer episodio es manipulación total, ¿no? ¿Sabes qué? Te traigo al ruedo, ¿no? Casi casi te echamos desnudo a los leones. Y luego te presentamos a nuestra segunda herramienta, que es Rei Ayanami, que está en estado casi de muerte, Ajá. y te ponen la encrucijada, ¿no? Y- Niño, y- o tú lo haces o lo hace la moribunda aquí. Pues obviamente, La Claro, lisiada. ¿no? y se aprovecha mucho de esta parte de que Shinji, a diferencia, digo, aquí conocemos al papá de Shinji, Gendo Ikari, Ujú. el cual nos muestra desde el momento uno que es un hijo de puta. Entonces, literal, vemos al peor papá del universo diciéndole justo eso a su hijo. O te subes y conduces este robot que no sabes, no tienes ni idea de cómo funciona. Y ni siquiera sabes a qué te vas a enfrentar, ¿no? Exacto. O sea, Y te cómo lo enfrentas manejas. a esa madre que está destruyendo toda nuestra ciudad. O esta morra que apenas si se puede parar va a tener que hacerlo. Y ahí es muy interesante ver cómo Shinji, desde el momento que ve a Rei por primera vez, hay un clic que no es en sí amor, como alguien podría pensar, sino es algo como... Se puede hacer un amor, pero no es el amor como que normalmente luego ves en el anime, ¿no? De que el protagonista ve a la chica y tal vez se De que enamora. se agarran las manos los muy impúdicos. Exacto, sí, sí, sí. Es algo que ya después también hablaremos más adelante, pero es algo que atrae a Shinji, que va más del lado... El complejo de Edipo. Ajá, sí, podríamos decirlo así. Pues puede ser, pero, o sea, naturalmente sí está el complejo de Edipo en todo Claro. momento implicado y no nada más en ese personaje. O sea, obviamente aquí Hideaki Anno es ¿cómo se llama? Quien está pues transfiriendo todas estas complejidades a cada uno de los personajes. Claro. Porque se puede ver en
cada uno de los personajes tiene pedos no resueltos con sus padres, ¿no? Que derivan en unas, pues a lo mejor no parafilias ni en formas de trastornos sexuales, pero sí en sus conductas, ¿no? Se puede ver en cada uno de los personajes. Todos, sí, hasta en los personajes como Said, ¿cómo se llama? Misato. Sí, en todos, sí. Ritsuko Akagi. Exactamente. Sí. Probablemente si alguna vez llegáramos a platicar con Gendo Ikai, también probablemente tenía problemas con su papá. Sí, y son, ¿no? O sea, normalmente, o sea, cuando alguien es como la víctima, eventualmente se convierte en el victimario, ¿no? Eso es como de los niños que molestan a... Ajá, eso es un pedo pues, psicológico que normalmente se da en la gente que tiene este tipo de pedos. Entonces, para entender naturalmente cómo es Gendo Ikari, ¿no? Por más utilitarista que sea, por más salvador del mundo que él se haya visto, pues claramente su personalidad a detalle, pues sí, ¿no? Te deja ver que, como diría Copo, si nos hubieran enseñado la precuela, seguramente hubieran visto, ¿no? Pues sí, que la mamá y también como estábamos diciendo que cuando algo no nos gusta nos vemos reflejados. No sé si alguna vez han visto esta entrevista, bueno, no, es como un programa que está en YouTube de Hideaki Anno que regresa a la escuela donde estudió cuando estaba, creo que en primaria. Ajá. Y da las clases a un grupo de primaria todo el día. Entonces les hace hacer como muchas actividades. Y me acuerdo mucho de una parte en la que una niña le pregunta, o sea, le pueden hacer preguntas y una niña le pregunta, ¿te gusta el anime? Más bien le pregunta, ¿te gustan tus animes que haces? Y él les dice, me gustan algunas partes y algunas partes no me gustan. Y la niña le dice, ¿cuáles son las partes que no te gustan? Y él le dice, las partes en las que me veo reflejado son las que no me gustan. Sí, pues por supuesto, ¿no? Uno nunca quiere enfrentarse a sí mismo, demonios, ¿no? Sí, exactamente, sí. Es lo más difícil. Por eso es que el mecanismo de defensa número 1 del mundo es la negación, ¿no? No, aquí no pasó nada. Sí, lo vemos en Gendo, que quiere salvar al mundo, tiene su propia agenda aparte de la agenda de Seal, y vemos que al final del día él va a cumplir su cometido, aunque se tenga que llevar entre las patas a su propio hijo, ¿no? Entonces, y todo va por, yo creo que esa culpa que siente por lo que le pasó a la mamá de Shinji. Entonces sí vemos que los traumas manejan el timón de esta serie, hacia dónde van nuestros personajes, porque como dice Javo, si a ti te dijeran, Gary, vas a conducir un EVA para salvar a la humanidad, tal vez, no sé, yo quiero suponer, al menos yo sí lo haría, yo sí agarraría y diría, huevo, vamos a intentarlo, ¿no? Pero, o sea, ya después descubres que cada vez que le peguen a tu robot vas a sentir el dolor. Por supuesto, aparte, hablar desde lo hipotético, siempre cuando alguien pone un caso hipotético, se tiende a la bondad y al máximo valor. Sí, es como que no nos vemos egoístas. Ajá, exactamente, pero cuando tienes que realmente enfrentarte al pedo, es muy diferente. Sí, ¿no? Es como decir, ¿no? O sea, si ahorita yo voy caminando con alguien, un amigo, y nos asaltan, pues yo quiero pensar que me pondría en medio del asaltante y mi amigo, pero pues la verdad es que sí, en el momento igual y me quedo friseado, igual y me hago encima, igual y... Uno nunca sabe, igual hay otro mecanismo de defensa que se llama, bueno, de acuerdo al psicoanálisis, que se llama pues la fantasía, ¿no? Que es cuando vives una situación donde por una u otra razón te sientes humillado y no haces nada y después recapitulas ese momento en tu mente, tú como personaje activo cambiando la situación, ¿no? O sea, como contestándole al profesor o al güey que te dijo algo. Sí, es ¿no? Más como para soportar ese momento en el que se exactamente, y hace que baje la ansiedad. Y normalmente es así para los temas hipotéticos. Y nos pasa a todos, ¿no? Así de, pues me imagino la decisión de Sophie, ¿no? Uno dice, mames, pues salvas a los dos. Sí, pues, o sea, le haces como puedas, pero güey, ya cuando como si fueran ahí, enchiladas. Pues, ajá, exactamente. Uno nunca puede saber hasta que no se enfrenta al asunto. Naturalmente me gustaría responderte, Richie, sí, yo subiría a Eva y después bajaría y le haría el amor a Misato Katsuragi, pero eso es hipotético, quizá me pasaría igual que Shinji y bajaría y lloraría por una semana porque no sé por qué diablos hice lo que hice, ¿no? Claro, sí. O sea, yo creo que por ejemplo lo único que lo hace como de una forma más, de la forma más egoísta, pero a la vez más desinteresada es Touji, el amigo de Shinji. Ajá. Que él no quería nada que ver con esto, con los Evas, incluso le da unos golpes a Shinji cuando se entera que es piloto, pero cuando le dicen, le vamos a ayudar a salvar a tu hermana, le dices, vamos, ¿sí? Me subo sin problemas. O sea, lo hace desinteresadamente, pero también de egoísta. O sea, no quiere salvar al mundo, él quiere salvar a su hermana. Y aparte sí, hasta cambia demasiado, o sea, él siempre fue como que alegre y en algún momento se convierte como en este motor de Shinji
para decir, ya tengo a quien proteger, ¿no? Porque normalmente él solamente lo hacía, creo que hay un momento donde lo ponen a practicar en las cápsulas de entrenamiento y ya Ajá. hacía todo como muy robóticamente, ¿sabes? O sea, no, Sí, ajá, como autómata. ajá, sí, como que sacaba la mejor puntuación, pero era como un robot. No, yo creo que hasta el momento cuando ya sabe que ya tiene a estos amigos en su escuela y sabe que tiene que defender a alguien más, ahí como que cambia su actitud. Y cuando ve que él está entrenando para ser otro niño elegido, ahí como que también vemos que esa persona alegre que lo llevaba como a dar lo mejor de sí, se apaga, ¿no? Y está Sí. como preocupado porque sabe que va a salvar a su hermana, pero en el intento pues también puede morir, ¿no? Sí, o sea, y lo de Shinji, como dices, es también como un caso igual, ¿no? Lo hace de manera desinteresada porque quiere salvar a ciertas personas, pero también es egoísta porque son personas que a él le interesan. Si tal vez si no conocí, no tuviera amigos o hubiera sido como la misma persona retraída y le dicen, se va a cara del mundo, ¿no te importa? Pues no, no me importa, Y ¿por qué también no? solamente está buscando que, pues ahora sí que lo hace también por una palmada en la espalda de su papá que diga bien hecho. Sí, o sea, es lo mismo que quiere que resolver como los problemas con su papá por medio de medios como un poco más grandes, ¿no? En lugar de plantarse de frente y decirle, oye, eres un tal por cual. Sí, por supuesto, al final de cuentas, o sea, ese es como... También ese es el centro del trauma de los personajes de Evangelion y naturalmente de Hideaki Anno, que es la aprobación, ¿no? Todos los personajes se convierten en instrumentos en algún momento de un, entre comillas, con los pies bien mayor, pero sobre todo porque están buscando no la máxima prueba de valor en el mundo, sino porque quieren la aprobación de los demás. Claro. ¿No? Es gente que es, bueno, son personajes que se sienten profundamente solos y, pues casi, o sea, a lo mejor no deprimidos porque pues, tiene que ver con cuestiones a lo mejor más, más específicas, pero se sienten profundamente solos, ¿no? O sea, cada uno está ahí para, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando presentan a Misato, pues presentan con una foto, pues no, muy Acá provocativa, como de ajá, como, XO. sí, exactamente, Ah, sí. ¿no? Igual su misma forma de comportarse siempre, ¿no? Tiene como cierta, sensualidad implícita y uno poco a poco va comprendiendo que al final de cuentas es una máscara, ¿no? Porque lo que está buscando es justamente, ¿no? Como llenar pues el vacío de ese complejo de necesidad de pertenencia que es hacia su papá. Y Claro. lo mismo con Shinji, porque al final sube al robot, pues sí, es manipulado, pero al final sube por el padre, ¿no? Y Porque... eso que dice Gary de lo de las máscaras, o sea, lo mencionan en la serie como de, o sea, la versión que ve Gary Mía no es la misma que tú ves, o sea, ya hay dos Javos. Y también es algo que según yo como que mencionan como en la cultura japonesa de que todos usamos máscaras, ¿no? Sí. Hay una máscara que yo ocupo cuando estoy en público con gente que no conozco. Hay otra máscara que ocupo con ustedes y con mi familia, ¿no? Y hay otra tercera máscara que es la que nada más es cuando estoy yo solo, ¿no? La que nadie más ve y la que nadie más conoce. Sí, por O supuesto. sea, todos tenemos muchas versiones de nosotros mismos y tratamos como de adaptarnos o ponernos la máscara que nos conviene en el momento que nos conviene, Sí, ¿no? exacto, y por eso aquí hay una frase que es como, o sea, que condensa perfecto eso que dices, Javi, que es que tu forma es, o sea, tú adquieres tu forma de acuerdo a los sentimientos que hay en tu corazón, ¿no? Ujú. Y a eso se refiere, con las máscaras, ¿no? O sea, tú eres una persona tal cual con un grupo de gente y otra con otro grupo porque pues es el tema de la vulnerabilidad. Uno nunca quiere terminar de mostrarse Sí, a tal lo como mejor, es. ajá, a lo mejor con unos no eres tan buenos amigos, entonces eres más, pues, diferente, ¿no? O eres más llevado, o eres más distante. Y con Sí, otros, pues sí, o exactamente. sea, O simplemente tratas como de adecuarte a los patrones sociales permitidos o necesarios ahí Claro. para tratar de, entre comillas, sobrevivir. Me llama mucho la atención que tal vez a simple vista parece que no lo tiene, pero pues, obviamente también tienes ahí sus cosas, esta Rey, en el sentido de que frente a todo se muestra como muy seria, ¿no? Es como una persona que no tiene sentimientos al parecer, pero la vemos que cuando habla con Gendo sonríe y siempre está feliz. Y eso es algo que a Shinji le molesta, ¿no? Pero pues, no vemos ese trasfondo de que pues, pero creo que Rey... ahí es otra cosa, porque no sabes si está molesto porque Gendo está como con Rey o porque Rey está con Gendo. O sea, Ajá. no sabes de quién está celoso.
Sí, sí, sí. O sea, porque puede ser de los dos, o incluso está igual celoso de los dos y es así como... Y creo que ahí podemos, o también es esta parte de complejo de Edipo, de que tal vez es esta onda de que pues está enamorado de su propia madre, porque al final del día, pues, digamos, Rey es un clon de la madre de Shinji. Sí, sí, sí. Y pues obviamente... Nada más con más tinte azul en el pelo. Exacto. Y tenemos también vemos estos sentimientos de Rey, ¿no? Que quiere mucho a Gendo, ¿no? Ujú. Por más raro que esto suene. Pero también quiere a Shinji, pero como con este amor más maternal, ¿no? De querer protegerlo y querer como cuidarlo siempre. Entonces vemos como este personaje que al principio lo ves muy plano y conforme va evolucionando la serie vas entendiendo como sus sentimientos, ¿no? Y pues la triste realidad de este personaje que es un... Sí, por supuesto, Rey es un personaje con, pues igual, como dices Richie, que pues proyecta mucha tristeza porque al final, o sea, conforme vas conociendo al personaje, pues al principio no entiendes, ¿no? O sea, no entiendes nada de por qué actúa como actúa, incluso hasta te da, pues, no sé, cierto, pues no sé, rechazo, ¿no? Así de encontrarte un personaje que por ratos es tan plano, pero pues al mismo tiempo como no expresa nada, pues se convierte en un enigma, entonces pierde como esa parte plana. Y ya que te das cuenta o que te explican que cae en su lugar, ¿no? Que es un clon de la madre, ¿no? Que pues, tiene el alma de la madre, o sea, eso a lo mejor no sé, igual como en el psicoanálisis hay un concepto que se llama el inconsciente colectivo, que es como lo que compartimos, el común que tenemos como todos, Sí. ¿no? No necesariamente desde un punto de vista místico ni mágico, ¿no? Sino como pues el contexto sociocultural, todos compartimos, ¿no? Ciertos deseos, ¿no? Todos compartimos ciertas tendencias de moda, todos compartimos ciertos ideales, ¿no? De Sí. acuerdo al contexto, no es lo mismo Richie hoy en el 2020 a lo que fueron tus abuelos hace 70 años, ¿no? Ni para mí, ni mucho menos. Entonces, como esa parte que integra pues, el inconsciente colectivo de todos los personajes de Evangelion, pues sí se ve rebasado por de repente sus partes místicas, que es, bueno, hay un alma, ¿no? Que pasa de cuerpo a cuerpo, es un extraterrestre, lo que sea, pero al final de cuentas, y cuando cae en su lugar, pues sí te puedes dar cuenta, ¿no? Así de... Hasta ya después, digo, hace poco que la volví a ver y ya como analizando un poco más, hasta siento que su misma alma es triste porque sabe que no debería de estar ahí, ¿no? Como que esta misma necesidad de Gendo de seguirla manteniendo viva de alguna forma es algo como que tal vez su alma ya está rechazando, dice como no debería de estar viva, no debería de estar aquí, Claro. no Entonces debería de es ser... como un poco como ese, pues el monstruo siempre de Frankenstein, ¿no? Claro, sí. Que no, es como una aberración y no tendría por qué existir, pero como el científico es necio y es aferrado y quiere ir contra la naturaleza, pues que es como el camino que se debe seguir normalmente, pues llega como a hacer acciones que no son las mejores, ¿no? O sea, como que su egoísmo por algo no lo lleva a nada bueno. Sí, Y eso es una muy buena analogía. Creo que sí podremos considerar que Rey es un Frankenstein en esta serie. sí, por supuesto, 100%. un monstruo Frankenstein. Sí, también porque creo que, como decía Gary, que pues sí, o también tú, Richie, que tiene como de su mamá, pero según yo también tiene partes de Lilith, ¿no? Que en Sí, teoría es la así es. mamá Sí, de sí, todos. sí, sí. Que según yo ahí puede entrar como lo del inconsciente colectivo, porque es la mamá de todos nosotros. Sí. Y de ahí tal vez vienen como esas muestras de cariño que tiene hacia Shinji, porque decía, bueno, pues soy su mamá 2 veces, ¿no? Soy la mamá pues, como progenitora sí. desde hace un chingo y soy su mamá pues, porque me di a este pendejo. Por Sí, algo. y otra parte que igual se toma de esta relación justo entre ellos tres, pues es el apego, ¿no? Y que al final va en línea con la complementación humana, ¿no? O sea, cuando pues una persona genera apego, ya sea a la vida, ya sea a las materias, ya sea a otras personas, pues naturalmente no desprenderse de eso pues le causará infelicidad por siempre, ¿no? Y lo puedes ver, pues como dicen en Rey, ella pues no está consciente ni de su estado, ni de su conciencia tal cual, vale la redundancia, Sí, claro. pero sí se puede ver, ¿no? Que es pues un ser con un deseo de muerte, ¿no? O sea, 100%. eso es algo que, te digo, como lo decíamos la vez pasada, cuando tú ves Evangelion por primera vez, este tipo de cosas se te escapan porque no las comprendes, pero de todas formas dejan una huella, ¿no? Así digo, ¿qué onda con Sí. esta chica?
Y bueno, eso es la parte de Rey, nuestra segunda niña elegida. Ahora hablemos de nuestra tercera niña elegida. No me di cuenta en qué momento pasamos de Rey a Shinji, de Shinji a Rey. Muy buen segue, Richie. Sí, Estoy vamos estoy muy orgulloso, bien. güey. Y ahora vamos con nuestra tercera niña elegida y es nuestra tercera... Podemos decir que cada niño elegido es en cierta parte protagonista. O sea, obviamente Shinji tiene más peso, pero digamos que Rei y Asuka, que es la siguiente de la que hablaremos, tienen su parte, bueno, tal vez un poco más Shinji y Asuka, tienen como su parte especial dentro de esta película y la serie original, ¿no? Ujú. Entonces sabemos de Asuka que Asuka Langley, esta chica alemana, si no me equivoco. Mitad, Sí, alemana, un cuarto rusa, alemana. ¿no? No, en la serie original nada más era un cuarto alemana, un cuarto japonesa. Ya después, al parecer, le metieron de ADN de todos los países del Mexicana, mundo. ¿no? Sí. Mexicano, turco. Veracruzana. Pero sí, en la serie original, en esta nada más es Alemana, alemana, japonesa. sí. Ya. Ella es nuestra tercera niña elegida y la única que tiene un EVA que puede moverse sin necesidad de tener un cable. Si no me Sí, que equivoco. tiene una reserva de energía individual, ¿no? Exacto. Sí, el primer como réplica del motor S2 que tienen Los Ángeles, que sí funciona. Exacto. Entonces, Perfecto, me encanta esa ficha técnica, gracias. Ya sé. Está volviendo amigo. Estoy otra vez ese niño de 12 años Si vieran preguntándome por qué estoy viendo Si esto. vieran a Javi en estado avatar en este momento. Me gusta el personaje de Asuka porque a principio es la que sí tiene este complejo de héroe a primera instancia, pero es la que más máscaras atrás de ella tiene, ¿no? Sí, probablemente sea la más vulnerable. Normalmente Ajá. hay una frase que dice the loudest one in the room is the weakest one in the room, ¿no? Claro. El más ruidoso de la habitación es el más Sí, débil de como la que- habitación. Como que Shinji, o sea, él se sabe como falta de confianza, pero no trata de compensar, ¿no? Como que Asuka sobrecompensa y trata de... Sí. Aparte de que también tiene sus problemas con el abandono y todo eso y que le gusta que le preste atención y le digan Sí. que le hace bien las cosas, como que trata de opacar a los demás, ¿no? Así que vean que ella es la buena, que no necesitan más gente y pues, Sí, exactamente. Es una neurosis típica pues, no, o sea... del niño del medio. Sí, pues claro, de una Elvira de los Tiny Toons, casi, casi, ¿no? Claro, Así sí, de- sí. Sí, es un personaje, pues también, ¿no? Que, o sea, casi siempre se presentan, pues, como los grandes elementos en historias, pues, de este tipo, en elementos de tres, ¿no? O sea, pues siempre ha sido como un gran complemento, desde el triángulo hasta, pues, el Padre, el Espíritu Santo y la hija, ¿no? O sea, son elementos que... Te faltó el hijo, pero... No, sí, pero por ejemplo eso lo puedes ver como Gendo, Rei y Shinji, y luego puedes ver del otro lado como un sentido más tipo Adán y Eva con esta Asuka y Shinji. Pero sí es un personaje también pues con muchos matices, pero que es la que se presenta por lo menos más Normal. Sí, exactamente, ¿no? Como más transparente, ¿no? Sí. Los otros, pues, tienes que ir hasta el máximo fondo y tienen que pasar 20 capítulos para que empieces a notar, pues, sus grietas o sus directrices y en cambio con ella lo puedes ver como casi inmediato, ¿no? El otro día también estaba platicando con Richie de cuando Asuka conoce a Shinji, que pues lo ve y es un niño flaco, sin ningún chiste, con cero personalidad y todo temeroso. Cuando ella, al enterarse que un niño había llegado sin entrenamiento a Y lo pilotar una piloteó. nave, a destruir un ángel. ángel Al primer con ángel que habían niveles visto de en 15 sincronización años. perfecto, ajá. ¿No? Pues obviamente ella se crea, esto también es un problema normal en la gente. Se que- imaginaba un Kaji, Ajá, ¿no? O sí, algo así. te exacto, haces sí, una sí, sí. idealización, ¿no? O sea, piensas en este héroe impresionante, ¿no? En el héroe que nosotros Ajá, quisiéramos ver en si fuera exactamente. uno de mecha normal, ¿no? Un Ajá, güey y así. ella buscando proyectar justo su sobrecompensación en Shinji, ya que lo conoce, ve que es como ella en su personalidad interior Sí. y por eso lo repudia tanto, por eso le causa tanto conflicto sin que realmente le haga nada a Shinji, ¿no? Y eso es obviamente lo que ejerce como el punto medio de la creciente relación con tensión sexual muy cabrona que se va a presentar Una entre ellos. tensión muy cabrona que existe en esta. Porque también... Yo tengo la teoría de que en algún momento de la serie sí se dieron. La neta.
Pues Puede ser. tiene sentido, por supuesto que tiene sentido. Hay un capítulo Creo con que es el el- meme clásico de solo un sábado por la noche. Qué patético, ¿no? En ese Ajá, capítulo creo siento que que fue en este, justo en el que... terminan estando en un momento de tensión máxima y pues, o sea, Sí, y la pues, tensión la tienen que sacar ajá. de alguna forma, ¿no? Sí, Y ajá. ¿son golpes o...? no, y al final de cuentas, pues bueno, son niños, bueno, son adolescentes, pero por supuesto que, ¿no? O sea, pasa por el entendimiento que algo más sucede por ahí. O sea, pueden pilotar un Sí, Eva, porque pero después no es, cuando, pueden es involucrarse. cuando, es Claro, cuando sí, ya sí, sí. hay como un corte raro, ya están durmiendo juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Y también hay una teoría que, digo, no y sé después de eso si sea como... Azúcar le empieza a ir mal. No. Te digo que hay una teoría donde uno de los personajes que después viene al universo de Evangelion, que se llama Mari, ¿sí? Se llama La Mari. de los lentes. Ajá. Sí. Dicen, o sea, bueno, en el fandom, que en los foros que maneja Richie en la Deep Web, aparece Métanse, por como que la teoría que ella es hija de Shinji y de Asuka, pero en la línea del tiempo donde Asuka se apellida Shinryoku o algo. Shikinami. Ándale, sí. No sé qué. ¿No? Entonces, Sí, porque ya no la vemos, digo, ya hablaremos, creo que en el episodio 40 hablaremos de las películas, pero sí, vienen como... Cuando salga la nueva película vamos a hacer también un countdown con... sí. exacto, entonces prepárense. Sí, ya hablaremos de eso, pero... Pero bueno, regresando sí. al tema que nos concierne, Asuka. Asuka. Sí, vemos que ella tiene sus traumas, su mamá la abandonó de niña, siempre como que estaba buscando su atención, al parecer su mamá no, pues le hacía caso y le gustaba que le elogiara y todo eso, pero de repente ya desaparece, ya no tiene esos elogios, ¿no? Tiene que buscarlos, la mamá. La mamá tiene como un colapso nervioso también por Sí. trabajar trabajaba algo Con Nerv, ¿no? Sí. Sí. O Gary, no sé, y tiene algún problema también con el Eva, según yo. Y de ahí viene como que se vuelve un poco loca y reemplaza a Asuka con la muñeca esa que Sí, está cargando. pero según yo, o bueno, no sé si esto lo entendí mal, ella no es la madre biológica de Asuka. Ah, no, la madre, Ajá, sí, era la segunda madre. ajá, el papá, que sí es el papá, se vuelve a casar con esta chica que al principio tiene un acercamiento pues muy positivo con Asuka y después tiene un super mental breakdown y ahí Pero es donde la su pierde. madre original es la que está En el Eva. en el Eva. Ah, ok. Pero Y sí, que no, ya ¿es de origen hablaremos. o- No, creo que es como algo que se da a entender. No es como 100%. Pero sí vemos a una chica que al mismo tiempo busca esa aceptación y que también, pues como ya había comentado Gary antes, pues son adolescentes y están en esta etapa de despertar sexual y ella está enamorada del científico, ¿se acuerdan cómo se llama? El ¿De calle? Calle. Sí, es como un doble agente. Según Yukai estaba jugando con todos, ¿no? Estaba haciendo como... Sí, No, sí. pero al final sí trabajaba directo para Gendo. Pero entonces, ¿por qué lo manda a matar? O sea, según yo como que... ¿No ves que, o sea, él roba, Kaji roba a Dan por órdenes Ajá. de Gendo? Y Se lo va a dar- entrega y ahí es donde le Pero según dicen... yo, ahí es cuando él... Según yo lo que Kaji quería hacer al final, él sí era como el héroe que necesitábamos, porque él quería Sí. como salvar al mundo, pero de Gendo y de Seal y de todos. Sí, o sea, él quería Sí, evitar sí. el tercer impacto. Claro. Pero Y, cualquier ajá. impacto, él quería que... Sí, sí, sí. Y obviamente, pues era un Ajá, doble o sea, agente, ¿no? Sí, así pensaba que estaba espiando Sí. para ellos y Gendo pensaba que estaba espiando para Sí, él. por eso es un personaje tan romántico, Kaji, ¿no? Así Y al porque... final, Sí, sí, sí. al final resultó que él como que lo estaba haciendo todo para... Si algo le pasaba a él y no podía como Ujú. salvar, digamos, al mundo, dejarle al menos a Misato como todas las Como una herramientas, pista, ajá, para que ella lo hiciera. pudiera- Sí, Sí. exactamente. Pues al final él estaba trabajando para él solito, pero... Sí, no te digo que originalmente estaba trabajando para Gendo, pero sobre la marcha él comprendió todo lo que estaba detrás. O sea, no nada más lo que quería hacer Seal con la complementación humana, sino Sí. lo que quería hacer Gendo, que era convertirse Sí, a lo mejor- básicamente a en lo un mejor ser Gendo primero superior. lo compró, le dijo, no puedes trabajar para así porque me Sí. quieren hacer, y ya después se dio cuenta de que todo el mundo Y, son ajá, aparte. y eso es como un personaje que normalmente está como... No Y sé, ¿saben como a ese quién me clásico recuerda? te traicioné, pero también te traicioné a ti. ¿Sabes como a quién me recuerda? Naturalmente no con la misma profundidad, ni mucho menos, para que la liga de fans de Evangelion no me vaya a matar, ¿no?
si es que no están escuchando, por supuesto. Me Pero, acuerdo que cuando estaba chiquito había un club de fans de Evangelion en México y traté de unirme y nada, me mandaron un pin de que ahí tengo todavía. y luego, ¿ya no te dejaron? No, pues estaba muy chiquito, yo creo que era para gente más. Para mayores de edad. Ajá, pero según te prometían Ah, una tarjeta de nerf y no sé qué más. Malditos. Qué hermoso, güey. Pero No creo que exista todavía, ojalá que sí, pero... pues hay que fundarlo ahora, ahorita nosotros. ves, güey. Con puros niños elegidos. Sí. ¿No? Oye, no, ¿se acuerdan de Tower of God, del personaje de Leroro? Sí, sí, sí. Que al final decide desertar de su camino porque se da cuenta como de los trasfondos de ambos lados. Sí. O sea, me imagino que, ¿no? Sí, Este o sea, tipo como de que se da personaje, cuenta que ¿no? está Así mal y como, ¿no? Que uno, ¿no? De repente es como cuando sales de la universidad y dices, ay, voy a trabajar para el gobierno para cambiar este país, ¿no? Y de repente entras y ya tienes que firmar esto donde, ¿no? Y dices, no mames, No, es que esto ¿para qué funciona estoy así, trabajando? chavo. Me voy al sector privado y luego vas al sector privado y no, pues tienes que firmar esto que, ¿no? Y pues, pues, o sea, como que se va desilusionando de todo el mundo. Sí, que por rodea y supuesto, lo pues. que tengo que hacer es como seguir solo, ¿no? Claro. sí, sí, sí. Y al final, bueno, naturalmente al ser pues el tipo con la ética o la moral mayor, pues también pues es el primero en morir, Y desafortunadamente. Alfa es el único Desafortunadamente. que le demostró un afecto paterno positivo a Shinji, ¿no? Claro, Que sí, le sí, ayudó sí. como a comprender que es bueno Ajá, cuidar al mundo y sí, y a Misato también, o sea, como un amor chido, ¿no? Una O sea, semana entera según en sus tiempos de universidad. Sí. Que no salieron del cuarto. pero Sí. luego Misato es la que lo deja a él, porque ella es la que Según yo, tiene... ella lo mata, ¿no? Yo tengo entendido que No. ella lo asesina por órdenes de Gendo. No, pero, o sea, cuando están juntos, Ajá. ella deja Sí, por a... el mismo tal. Ajá, no, pues por su temor al compromiso, por su autosabotaje, por la idea de complementar el deber de su padre, ¿no? O sea, como Ajá. ¿no? Entonces después de eso, pues desarrolla su máscara, ¿no? Dejé el amor por convertirme en este deber ser, pues mejor ahora que ya estoy en el deber ser, me voy a convertir en todo lo contrario. Algo de lo que hablábamos cuando estábamos haciendo como toda la idea de estos episodios de Evangelion y que teníamos dudas de que si era un trauma o era una condición psicológica real y que se menciona dentro de la serie y creo que sí es una buena dirección para entender a grandes rasgos a los personajes, ¿cómo se llamaba? ¿Síndrome del erizo? Sí. El dilema del El dilema del erizo, el cual cuando es invierno se juntan entre ellos para darse calor, pero debido a las espinas que tienen, pues se lastiman, ¿no? Y cada vez está este miedo de acercarse a las personas porque te pueden lastimar. Sí, y al mismo tiempo tampoco te puedes separar porque te condenas al frío, Exacto. ¿no? Es como la doble espada. Entonces, ese dilema lo podemos ver en todos los personajes de esta serie y creo que nos ayuda mucho a entender por qué muchos están y no están juntos, ¿no? O sea, no... Y un poco de por qué algunos buscan la instrumentalización humana, que al final es juntar a todos en un caldo. Pues es que sería como viscoso quitarnos las espinas y poder estar juntos sin Sí, lastimarnos y... pero el precio sería tu individualidad. Sí, porque ya no somos... Exactamente, ¿no? Pues si nos quitan nuestras fallas, pues las cosas buenas que tengamos ya no importan realmente. Sí, y como dice Richie, todos los personajes lo presentan. Hay una frase igual que es como, pues de los antiguos griegos, que es lo que me nutre, me destruye, ¿no? Y después la retomaron algunos filósofos del siglo pasado y lo llamaban como amo cuando quiero ser amado, ¿no? Entonces se presenta en yo solamente quiero acercarme o quiero abrirme a cualquier posibilidad, ya sea con gente o cualquier situación, en la medida en la que no me siento perpetrado ni vulnerado, ¿no? Pero al mismo tiempo no tengo temor en lastimarte por eso mismo, Claro. ¿no? Entonces eso lo pintan muy bien y sobre todo como lo presentan con niños que de repente tienen actitudes que son, o sea, hasta no machan, ¿no? Porque están tratando de salvar al mundo, están trabajando para la organización más importante del mundo con todo lo que tú quieras, pero al mismo tiempo no dejan de ser niños ni humanos. Claro. ¿No? Entonces, que te lo presenten con estas actitudes de los niños, así los primeros 15 capítulos súper bien contados, ¿no? En sus experiencias de ir a la escuela, en los paneles largos que ya hablábamos, ¿no? Que de repente no está sucediendo nada, pero te transmiten todo esto.
sí lo puedes. Sí, exactamente, puedes interpretar precisamente eso, ¿no? Que ellos tienen la necesidad y tienen las ganas ¿no? de crear conexiones, pero al mismo tiempo no pueden, primero porque no saben cómo y segundo porque pues, tienen muchísimo temor, ¿no? Y me gusta mucho como o sea, creo que agarraste un tema muy importante y creo que es algo que podemos hablar digamos que de la parte mecha y específicamente de la parte shonen, ¿no? De la parte de anime. Siempre muchas de las cosas que hacen sus adolescentes tratando de salvar al mundo, ¿no? Y eso lo podemos remontar un poco a... No me acuerdo cómo se llamaba esta ideología japonesa que era del ejército que trataba de implementar en los niños el nacionalismo, ¿no? El querer Sí. ir y defender a su país frente a los demonios extranjeros. Y de hecho ese es el origen del shonen. Sí, sí, justamente eso es una herramienta de propaganda que eventualmente evolucionó a algo mucho más complejo, pero sí es eso. Entonces vemos como, siempre en el shonen creo que tradicional podemos ver al niño que agarra y dice yo lo voy a hacer y tiene esta experiencia, tiene este poder oculto que logra destruir a sus enemigos y llevarlos a otro nivel, pero en este caso nos plantea una situación de, pues no todo, al final del día son niños, ¿no? Todavía no están en esta frontera entre ser adulto y seguir siendo niño, y ese es la etapa más vulnerable digamos, de crecer, de esta etapa de vivir. Entonces, pues al final de cuentas, tener niños defendiendo a toda la humanidad, especialmente adolescentes, no es la mejor fórmula del universo, ¿no? Pero pues es algo que también hemos visto en todos lados, ¿no? No hay un chorro de niños soldados en África. Pero sí, claro, aparte es un elemento que va un poco más allá, o sea, en la época de guerra, por supuesto, lo que necesitas es mano de obra. También lo vimos en Porco Rosso en una parte a lo mejor un poco más realista, que era la mano de obra del trabajo, ¿no? Sí. Pero durante épocas de guerra, que pues del siglo pasado y antes en 1800, o sea, eran épocas donde no había tregua para nadie. Entonces lo que necesitaban era crear en los niños este sentimiento, ¿no? Como dices, de nacionalismo y de protección y que pudieran proyectar, ¿no? Como eso desagradable que son los monstruos que vienen a destruir, como los extranjeros, ¿no? Los enemigos. Entonces sí, actualmente pues los países menos desarrollados todavía pues desafortunadamente en África pues hay niños soldados y la pasan muy mal. Vemos, ¿no? Ajá. También los chavitos que empezaron de sicarios desde chiquitos. Sí, claro. Sí, por supuesto, pero ahí es un tema, sí, también pasa por la ideología, pero más que sea propagandístico, o sea, el gobierno no está detrás de eso como poniéndonos a la familia Telerín, más que nada es buscando... una cuestión de necesidad, ¿no? Sí, exactamente, claro. Es una cuestión de ideología, pero impulsados por la necesidad, porque ellos no se ven como héroes, ellos no se ven como los salvadores de su pueblo, ellos simplemente se convierten en la bebes o la derramas, ¿no? Es aquí matar o morir, que es un caso pues muy desafortunado. Claro. Sí, vemos cómo se desarrolla como esta parte de la ideología shonen, pero pues al final te dicen, pues sí, digo, así como puede ser divertido agarrar y pilotear un robot, también puede ser estresante, puede ser cansado, puede agotarte hasta tal punto que tienes un mental breakdown como que tuvo Asuka cuando ya no podía sincronizarse con su robot, ¿no? Sí. Algo muy interesante, ya que tenemos esos tres personajes sobre la mesa, es hablar, creo que es importante hablar de la interacción que tienen entre ellos, ¿no? Al final del día, creo que Rei en algún momento se convierte como la mamá del grupo, la que tiene como un poco la neutral, la que trata de meter en razón a todos. Vemos esta escena del elevador donde van Rei y Asuka hablando y es un panel enorme y creo que es una escena muy rica donde nos explica mucho del contexto de Asuka. Sí. Entonces, y Asuka es como la niña malcriada, la niña consentida, la que cree que puede hacer todo, y Shinji es el niño temeroso débil que tal vez quieres proteger a toda costa. Entonces los tres forman una familia muy interesante, la cual vemos que se va evolucionando hasta el punto de que pues, se separan, ¿no? Y tienen esta separación que al final termina con algo raro, que ya hablaremos de eso hasta el siguiente episodio. Pero sí vemos esta formación de una familia, ¿no? Tienen a Misato, tienen a los demás, pero al final del día los que salen al ruedo son ellos tres. Entonces, les gusta como esta dinámica. ¿Les gustó cómo se creó esta dinámica alrededor de esos tres personajes? ¿O creen que tal vez faltó algo? Sí, creo que es una dinámica
pues no perfecta porque pues eso sería también muy ambicioso. Pero Claro. sí creo que es una pues, dinámica que cae excelentemente en su lugar, porque cada uno de los niños tiene las carencias y las fortalezas que al otro le hacen falta y que al mismo tiempo comparten, ¿no? Entonces, la interacción entre ambos es la única forma en la que pues llegan hacia el punto principal de la serie, que es la humanidad de cada uno, ¿no? O sea, Sí, pasan de ser meros instrumentos a sentirse pues como humanos, ¿no? Sentirse, aceptar su vulnerabilidad tal cual como es. Y eso solo lo logran entre los tres. Obviamente necesitan ejemplos como el de Kaji, como el de Misato, como el de cada uno de la gente que pasa en esta serie, pero solamente a través de su lazo directo, ¿no? De compartir batallas, ¿no? De saberse de la misma edad, de saberse con los mismos temas de soledad, es lo que los lleva hacia ese final. Y es por eso que son los niños elegidos. Entonces aquí es donde regresamos al tema de la abstracción del bien y el mal. Cuando creemos que todo es absurdo, de que nada es, o sea, que todo va hacia la nada o que unos están actuando pues malamente o con bondad, pues al final pues es eso, es la abstracción de que pues recaen en los niños, ¿no? Y eso es, claro. ese es el shonen desde el punto de vista de Evangelion, bueno, por lo menos como yo lo veo, y por eso es que creo que es una de las mejores presentaciones de anime de todos los tiempos, porque deconstruye, es de los pocos animes que logra deconstruir el género y darnos algo pues totalmente nuevo, ¿no? O sea, obviamente hay grandes ejemplos antes de Evangelion, por supuesto vendrán otros grandes ejemplos porque pues de eso se trata el mundo, Claro. pero sí Evangelion lo hace perfecto, ¿no? Y en los noventas justo que fue como una época de transición para toda la industria del anime, para los videojuegos, para no sé, yo a lo mejor puedo pensar, no sé, en Final Fantasy, en Metal Gear Solid, en Evangelion, como los grandes game changers de cada uno de sus géneros. Sí, o sea, como dice, yo creo que la relación entre los tres personajes es como perfecta en el hecho de que es muy imperfecta, o sea, como que cada uno tiene esas fortalezas y al estar juntos se cubren entre ellos, pero también a veces se amplifican esas debilidades que muestran, ¿no? Porque, por ejemplo, ves a como Asuka por el hecho de odia a Rey por el hecho de que es como su contrario, ¿no? O sea, es como su yin del yang y eso la exaspera y probablemente a Rey la exaspera, pero pues ella no tiene esa costumbre de externarlo, ¿no? Aparte no tiene una conciencia completa, ¿no? Entonces no tiene forma como de... Sí, o sea, y no es como que igual tal vez no siente, no sabe que Azuka le resulta molesta y trata de evitarla y por eso la escena del elevador es como tan tensa, porque puedes sentir como esa enemistad o esa tensión que hay entre las dos sin que se diga nada, ¿no? Están como en ese Claro. silencio muy incómodo y pues y pues Shinji es como el que queda en medio, ¿no? Es como la punta del triángulo en el que se combinan partes de las dos, porque él es como que la persona tal vez, si bien Asuka se ve como la más normal, tal vez Shinji como es como el más normal porque no está tan formado en ese momento, no absorbe como cosas pues de Kaji, de Misato, todavía está como formándose. Asuka a veces se quiere comportar como muy adulta y por eso tal vez no es tan susceptible a Misato, ¿no? Que la trata de ayudar, o a Shinji se piensa ya madura y bien formada, entonces como que Shinji es como todavía el niño de esas tres personas, porque pues Rey es un clon, supongo. Sí, 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 sí. aparte eso es un punto medio entre ambos extremos, o sea, o sea, hasta incluso como el manejo de los colores es, ¿no? Aquí importante. Asuka es el fuego, ¿no? Es como, es la pasión Sí, claro. total, es como el desenfrene, ¿no? No puede controlar, no se gobierna a sí misma, ¿no? Y Rey es todo lo contrario, es el hielo, es la pasividad, ¿no? Es la tranquilidad total. Y Shinji está Es el clavado, gris. ajá, está en medio de los dos, no porque Sí, no, sí, sí. ajá, no porque no tenga estas emociones, todos las tienen y eso Sí, es lo que, pero él se mete ajá, más como entre las dos, no ajá, está como tan marcado ajá, él constantemente está en el duelo individual de si actuar como por valor, como lo que cree que es Asuka, o si actuar como por deber, que es como cree que está haciendo Rey. Entonces, es
¿cómo se llama? El punto medio entre ambos. Y por eso yo creo que la relación de entre los tres, y normalmente que se maneje un elemento de tres puntos, casi siempre pues enriquece mucho más la historia. Claro, 100%. Sí, es como, 100%. no sé cómo se llama se me fue el nombre del instrumento musical que es como un triangulito que lleva el ritmo. ¿El metrónomo? El metrónomo, Sí. o sea, como que... Dices la caja de George Michael de Arrested Development. No, el metrónomo, o sea, como que Shinji es esa parte de arriba del metrónomo que se constantemente se mueve de un lado para otro. Sí. Y no se queda quieta, ¿no? O sea, como que él marca el ritmo como de toda la serie al mismo tiempo de que va como cambiando y pues va aprendiendo de Misato y de Kaji, hasta de de Ritsuko y pues, obviamente de sus amigos y todo esto. Y él no es el que está como bien formado porque todavía está en ese disturbio interior en el que no sabe pues, si vale la pena vivir o si vale la pena acercarse a otras personas y salvar el mundo o no. Sí, pues claro, un tema totalmente de autoestima, donde él no tiene valor propio, ¿no? O sea, cree que su único valor está a la medida en la que le sirve a los demás. Sí, se da cuenta que tiene el valor propio porque pues, no me acuerdo quién le dice, no, creo que es Misato. Al final ya no sé, ¿no? Cuando le dice algo así como de tú importas porque eres tú y pues, ya cuando pues, Misato se va a morir tristemente. Sí. Después de salvarlo, algo así le dice y ya después Misato la caga tratando de darle sus besos a un menor de edad, como para echarle más porras, pero pues yo creo que lo hubiera logrado nada más con una palmadita en la espalda, ¿no? No, claro, pero también es como un punto crítico, o sea, y esto es lo que hace todavía mejor a Evangelion, ¿no? Que eso, o sea, nosotros lo vemos con el ojo crítico de, ay, eso no manches, ¿no? Pero, o sea, pues no sé, la vulnerabilidad humana te lleva a hacer ese tipo de pendejadas, o sea... Claro. Sí, o sea, fue vulnerable, pero lo hizo porque necesitaba sí. que se pusiera salvo. No, claro, y hasta ella misma necesitaba como ese, pues, o sea, no es que quisiera intimar con Shinji, ¿no? Sino necesitaba esa acción, ella pues para sentirse, o sea, como que algo estaba sucediendo. Entonces eso les digo que es lo que hace todavía más rica la serie, ¿no? Donde cuando... Nada se hace como así de, y ahora voy a intentar, los voy a poner a besarse porque sí, quiero, claro, ¿no? exactamente. Todo va con un propósito. Exacto, no es un recurso sacado de la manga de, Claro. ay, mira, ya se besaron y ahora es la waifu. No, para nada, o sea, eso es como... Te digo, yo me imagino como a todos lo que hablamos hace rato de las situaciones hipotéticas, ¿no? Siempre queremos actuar con el máximo valor, pero probablemente si estuviéramos en una situación así, pues también tenderíamos a cagarla, ¿no? Porque no podemos despegarnos de eso. Como que dicen, ¿no? Que pues, el camino al infierno está fragmentado de acciones de sí. buenas intenciones, ¿no? Misato probablemente lo hizo con las mejores intenciones como para el hecho de que pues, Shinji necesitaba ponerse a salvo, necesitaba salir a pelear, necesitaba hacer algo. Y dijo, bueno, pues voy a intentar darle como otra razón más, ¿no? De todas las que he intentado darle durante toda la serie, de que pues, la gente depende de ti. Tal vez ya no es Tokio depende de ti, ahora es yo dependo de ti, ¿no? De todas estas personas, tus amigos, Asuka está allá afuera, siendo devorada por depende sí, de vamos. Tiene un parche en el ojo. Esa parte sí está muy cabrona, sí. Pero estás hablando de que Sí, pero bueno, vámonos ya que hablamos de los 3 niños elegidos, hablemos del cuarto niño elegido, que es como esta parte que nadie ve venir. El cuarto es Toji, el quinto es perdón, el quinto Kuwara, niño ¿no? elegido. Kaworu. Ajá. Kaworu, sí. Vamos a hablar de él, nuestro quinto niño elegido y último pilar para terminar este capítulo, el cual se presenta como el amor platónico de Shinji, podemos decirlo. Más que amor, es la única persona que al parecer lo entiende, ¿no? Así es. Porque digamos que Shinji todavía está en esta etapa de definir sus preferencias sexuales. Y creo que lo que lo ayuda mucho en el sentido de Kaoru, ¿cómo se llama? ¿Kaoru? Kaoru Nagisa. Kaoru es de que le muestra que le importa, ¿no? Y que no importa qué es lo que haga, está bien, ¿no? También que eso también está muy mal, ¿no? Pues es que como que el amor de Kaoru sí es más un amor como bíblico, como de Dios hacia... Ya, sí. Hacia, digamos, en teoría hacia nosotros, pero no es cierto, Dios no existe. En el hecho de que... La pues, liga de podcast cristianos acaba de retirar de cortar nuestro su sponsorship. su sponsorship. Sí. Bueno,
sí, Dios, la presencia divina que nos cubre a todos día a día, gracias, Sí. pues en teoría nos quiere a todos por igual, ¿no? Hagamos lo que hagamos y sin importar lo que hacemos o deshacemos. Siento que ese es como el amor que le da más a Kaoru. Obviamente, pues ahorita en estos tiempos, pues sí, luego fue así, no, son es un amor más sexual, Sí. son homosexuales, pero yo siento que es más un amor como, pues bíblico, ¿no? De Dios hacia, o de un ser divino hacia un ser inferior. Como No, si fuera... no lo había visto de ese punto. Porque Sí, al final del día, yo recordemos- también pienso como Javi en este punto. O sea, hay un libro de un sociólogo que se llama Erich Fromm, que se llama El arte del amar. Ujú. Y, por ejemplo, una de los ejes de ese libro es, ¿no? O sea, de qué distingue al amor en general, ¿no? O sea, puede ser como el amor pasional, el amor los fraternal, tipos el amor paternal o maternal, ¿no? El amor de autosuficiencia a la vida, ¿no? Pero esos, al final de cuentas, pues todos deben tener un común, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de amar a una persona, en teoría podrías amar a todas las personas, ¿no? Claro. O sea, si tú eliminas el elemento del ego, el amor, pues debería ser mayor, debería ser abstracto. Entonces, como decía Javi, o sea, es el alma pues básicamente un dios, ¿no? O sea, un generador de vida. Creo que dicen que tiene como el alma de Adán, ¿no? Es el, Sí, es el, el alma, alma es de el Adán. alma de Adán, Sí. exactamente. Pero otro de los elementos que no se nos puede escapar es, que creo que ya lo habíamos platicado, no sé si en el capítulo anterior o como por fuera, es cuando Rey está peleando contra uno de los ángeles que es como una amiba que se mete y literalmente Ajá. penetra en ella y se convierten en uno hasta que explotan. En el anime nos marcan a Asuka como la que mandan a rescatar y que en un punto no puede, ¿no? Y luego mandan a Shinji. En el manga es Kaoru el que sale a rescatarla. En un momento se funden los tres. Entonces, a partir de esa concepción es que una parte de Lilith, que al mismo tiempo es Yui y Kari, se queda depositada dentro de el quinto Kaoru. niño elegido. Entonces, cuando conoce a Shinji, que por supuesto o sea, como es el alma de un dios, pues naturalmente al tener conciencia de eso, pues tiene conciencia de todo, ¿no? Sabe qué está sucediendo. Pero tiene un elemento adicional, tiene el elemento materno a todos los seres humanos y al mismo tiempo tiene el elemento materno hacia Shinji. Entonces, por Claro. eso es que existe una conexión pues muchísimo más allá. De repente sí parece un tema un poco más homoerótico porque pues es un niño que no sabe cómo reaccionar ¿no? Y es algo que, por ejemplo... A este afecto que Sí, jamás había recibido. exactamente, y digo, obviamente como es la educación en el mundo, tanto en Occidente como en Oriente, acerca de estos temas, ¿no? Donde enseñan como a hacer una decisión muy específica, ¿no? Entre lo que es la pareja hombre y mujer, ¿no? Entonces se siente profundamente confundido Shinji al de repente que un hombre le diga te amo o que le toque la mano, ¿no? Pues como no tiene forma de confrontar. Sí, exactamente, es un chico que al final de cuentas está súper ávido de cariño en todos los sentidos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, pues sí sacude su forma de pensar. Pero yo sí creo que va un poco más por allá. Y tan es el punto que es un amor más abstracto que él decide sacrificarse. O sea, él hubiera estado en posibilidades de pelear contra Shinji, hubiera estado en posibilidades de llevar a cabo la orden de Seal, y al final de cuentas él se entera o entiende cuál es el plan detrás de todo eso, y por eso dice, ya veo, esto es lo que querían hacer, ¿no? Y es como, digo, no vamos a decir que es el Jesucristo de Evangelion, pero al Sí. final él decide y toma, ¿no? la opción de sacrificarse Como por el bien mayor. Escoge también, o sea, como que él es como la mitad de... Porque me acuerdo que en algún momento se refiere a otras personas como Lily, ¿no? O sea, Sí, él no se ve los como Lilith, humano, ajá, sí. Él no se ve como humano, pero siento que al final se da cuenta así de... Tal vez sí soy como humano y tengo que decidir, ¿no? Dar mi libre albedrío y dejar que Shinji me mate para no perjudicar, al claro. ángel y hacer como los planes de Seal, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Al final de cuentas su sacrificio significa la salvación humana.
Y eso es como también de las cosas que hace todavía más interesantes a Evangelion. Sí, hasta, digo, tal vez sí lo podemos ver como un Jesucristo, por Sí, así decirlo. o sea, te digo que, o sea, esa es como la acepción, no Sí. necesariamente que tengan la misma ética ni que se presenten Sí, iguales, no, ¿no? claro. Pero ese tenemos, sacrificio desinteresado de, oye, pues tú no tienes por qué hacerlo porque literalmente eres un dios, porque estás por encima de todos y ya controlas todo el ambiente. ¿No? Y creo que de la serie original, este final, sí, ¿no? Digamos, Death and Rebirth termina con este desenlace de Shinji con Kaoru. Si no me acuerdo mal, o sea, si no me recuerdo mal, termina con esto, pero después es cuando empieza a llegar el SEAL, o bueno, las fuerzas de autodefensa japonesas Ah, sí, A a Nerf, ajá. pero se queda ahí, o sea, Se queda ahí, en que sí, sí, entran, sí. en que empiezan a matar a un chorro de soldaditos que Ve- ni la ve- deben ni la temen. Vemos como este dilema que tiene Shinji, también es algo muy, en este punto Asuka está lidiando con sus demonios internos y viendo cómo hacer que funcione como su Eva, y al final del día lo logra dándose cuenta de la verdad de los Evas, la cual es de que están hechos, aparte de que están hechos con parte de los ángeles, parte de Lilith, están hechos también con almas humanas, y la razón por la que ellos pueden controlar esos Evas es porque cada Eva tiene una parte de sus madres biológicas originales. Entonces, Asuka está lidiando con este tipo de cosas y Shinji está lidiando con que tiene que matar. Podríamos decir que Shinji tiene que matar a Dios, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, ese es el fin de la humanidad, es matar a Dios para convertirse en Dios, Exacto. ¿no? O sea, bueno, por lo menos como lo plantean aquí. Shinji tiene que lidiar con la muerte de Dios. Entonces, tienes ¿cómo podemos decir? Este crescendo de cosas que están pasando al mismo tiempo y dices, ¿qué diablos va a pasar después de esto, no? Sí, pues ya estás demasiado ocupado en discernir en qué pedo con cada uno de los personajes y de repente empieza a ponerse intenso Ajá. oye, esto era como un tema o sea, el hombre contra Dios, contra los ángeles, y ahora resulta que es un tema todavía más cabrón. Sí, entonces termina Dead and Rebirth con este cliffhanger donde Shinji mata a Kaoru. Asuka tiene que enfrentarse al último, sí, ¿no? Al siguiente ángel. O sea, Esos son Evangelions, bueno, Evas producidos por el hombre, en serio. que es Seal que declara como... Pero o sea, lo primero, según yo, lo que pasa, se muere Kaoru, y según yo pasa un tiempo, y Seal se da cuenta, pues, que Kaoru está muerto, y es cuando todas las supercomputadoras alrededor del mundo empiezan a atacar A Japón. A Maggie. A Maggie. la Maggie de Nerf, Sí. y es cuando sacan a Ritsuko de la cárcel, que estaba Sí. pues, guardadita porque había destruido a todas las Reis. Y es cuando empieza, ahora sí, después de eso del ataque, ciberataque, empieza ahora sí el ataque por tierra y con los Evas. Sí, o sea, por un lado el ejército y por otro lado los Evas en más. Claro. Tengo una duda, no sé si esto eventualmente se profundiza ya sea en el manga o en alguna de las películas, el interrogatorio a la doctora Ritsuko justo. Sí. ¿No? O sea, que la encarcelan y la tienen pues, desnuda ¿no? en un juego de dominó que es Seal, ¿no? Ajá. Obviamente nada más te presentan una imagen, le hacen 3, 4 preguntas y va, ¿no? Pero así como hablamos de la implicación de Shinji con Asuka o muchas otras más que pues tan solo te lo implican, ¿aquí creen que haya habido alguna clase de tortura para esta chica? Porque en algún momento, te digo que si lo puedes ver en la serie, dice, no me importa lo que hagan a mi mente ni a mi cuerpo, ¿no? O sea, yo estoy aquí para cooperar. Pues yo creo que más bien ahí tal vez esperaban que el miedo a eso primero la llevara Como a traicionar, ¿no? Pero se Gendo. dan cuenta que pues, ella ya estaba como súper lista para cantar como un pájaro. No, aparte sí ella ya había renunciado a su vida, ¿no? O sea, también Sí, o sea, para yo ese creo que momento. el odio que tenía por Rey y por pues, Yui y por su mamá, que todo el mundo andaba con Gendo al parecer, no sé por qué. Como que ya le había hecho como decir, no, ya, los odio a todos y nada más me importa. Excelente. Yo creo que con ese cliffhanger podemos cerrar este episodio esperando a la última película que va a ser
esperadísimo episodio 20. El episodio 20, el cual hablaremos de The Death of Evangelion. Y pues los dejamos con ese cliffhanger de qué pasará con los 3 elegidos. Porque ¿son 3 o ya son 2? Para este momento son... No, para este son tres, momento ¿verdad? no, son 2. Ya son 2. Sí, porque Rey ya se convirtió, o sea, en un momento desapareció, ¿no? Ah, ok, sí. Ajá. Después de lo del ángel. Luego Ese regresa en que- forma de fichas como Alf. Ajá. y, bueno, sí. y todos sus clones los matan. Y Azúcar, según yo, todavía está en coma. Sí. Sí. Ándale, sí. Entonces, pues con esto los dejamos con esta segunda parte, el 18.1 de Yata Time. Y nos vemos la próxima semana donde hablaremos de End of Evangelion. End of Evangelion. Entonces, muchas gracias por seguirnos. Recuerden dejarnos sus comentarios, dejarnos qué opinan de esta serie de 3 capítulos. El siguiente es nuestro episodio 20. Esperamos felicitaciones en redes sociales o donde sea, por favor. Sí. Yo nada más quiero recomendar un par de cosas que Ok. quiero recomendar el manga de Moyoko Ano, que es la esposa de Hideaki Anno, que está en manga de Crunchyroll, danos dinero. Sí, en su aplicación de manga está un manga que se llama Insufficient Direction, que es como una slice of life de ella con Hideaki Anno, pues, cuando estaban como recién casados y así. Y está muy chistoso, pero también deja ver un poco pues como la psique de Hideaki Anno y de pues, lo raro que es como vivir con Es el que nos enseñaste de que van en el coche para contratar a un animador. No, ese ¿Ah? es el Ah, de Shirobako, este es el manga. Aquí pueden ver Ah, Hideaki. oye, y Ya, el ya. arte es totalmente hideakiano. Ajá, o sea, ella es así se dibuja ella Sí. como un bebé, porque también pues ella como que sabe Sí. que no tiene como muchas, que Sí. está más joven que él, entonces se imagina como, y pues ese es Hideaki Anno. Sí, sí, sí. Pero pues tiene capítulos muy buenos, como cuando pues ella saca mucho de onda, porque Hideaki Anno todos los sábados se levantaba a las 6 de la mañana a ver programas de Power Rangers, Ultraman y así. Pues, ya. Pero Ya ¿qué era- tal ahora con sus 300 millones de Claro, dólares? ahorita ya no le importa. Bueno, eso y el video que les decía de Extracurricular Lesson with Hideaki Anno, que hay un chingo en YouTube. Véanlo, es Hideaki Anno que regresa a su escuela primaria, creo, y también va a la casa de sus papás, y pues entrevistan a sus papás y les preguntan. Ah, qué chido. Los niños pues le preguntan a Hideaki Anno qué onda con Evangelion, que por qué se odia a sí mismo y así. Ese tipo de programas siempre me ha gustado mucho, ¿no? Así de cuando ya uno alcanza el máximo, pues, éxito profesional o personal, pues como regresar al origen. Y ver de Siempre- dónde viene todo. Ajá, ¿no? siempre es Claro, muy sí. interesante, ¿no? Pues, Perfecto. ¿Alguien tiene otra recomendación? Pues bueno, más que recomendación, es un recordatorio que fue temporada de estrenos. No se Ah, pierdan cierto. Haikyuu, que ya llegaremos algún día a hablar de anime Sí, sí, sí. sports por acá, pero véanlo. La vamos a empezar a ver ahorita para comentarla en el capítulo. Yo 30. tengo que ponerme al corriente porque al parecer Noblesse. Noblesse, sí. Noblesse es un gran anime esta temporada. Y también es un manga, ¿no? Sí, Yo también es un estaba manga. leyendo el manga. ¿Y qué Antes tal? de que fuera cool. Estaba No. chido, pero no fue así como. Pero Ok. es que he dejado de leer mucho manga. Ok. Después de Tower of God no seguí. Sí. Yo sigo leyendo Tower of God. ¿Terminaron Tower of God? Sigo en eso. Yo me quedé en el 200. Yo me quedé también como por en el 190. Güey, yo llegué al y ya- 300. No, pues ahí estamos. De todas va. formas, Sí, ahorita ya esperamos la segunda como- temporada. Como pero- Richie lo dijo así como en emoción, pero también como si hubiera subido una montaña muy alta. Ya van en el 300. Ha sido un trayecto muy largo acompañando a Van, pero ya después. Yo espero con muchas ansias la segunda temporada. Richie Creo One Piece que- va por el capítulo 900 y algo. Sí, Oh, no es manches. que hay momentos, yo también de lo que he estado leyendo, que se pone muy bueno. Esperemos que hagan una entrega a la Ajá, más que altura. nada para los escenarios y todo lo que va a haber nuevo. Entonces, estoy muy emocionado por eso. Pero bueno, creo que con eso podemos terminar el episodio de hoy. Síganos en todos lados como @yata_time. Síganos en Jabo. En @xdr. Y por acá, @DAGaribay. Y @RICKVC, RICVC. Entonces, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana para terminar con Evangelion. Suena Cruel Angels Thesis. Nos vemos. No suena porque no me mandan. 30 segundos. Bye.
Bye bye.